honor que la invitación a poder participar de este seminario de vital importancia. Mi última participación en este ámbito fue cuando era diputado en Argentina y presidía la Comisión de Derechos Humanos en mi país, y tuve la oportunidad de encontrarme aquí construyendo políticas de derechos humanos. Bueno, el tiempo nos encuentra ahora desde otra función. Me parece importante marcar el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. Es una institución en el marco del proceso de integración regional que desde el año 2009 viene desarrollando la vinculación, la promoción de los derechos y el desarrollo de las políticas públicas a nivel regional. Realizamos capacitaciones, formación, tenemos un curso internacional de derechos humanos junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y realizamos actividades y gestiones junto con los Estados miembros y asociados para la promoción y la defensa de los derechos humanos. Nosotros estamos trabajando sobre una agenda que consideramos muy importante de vinculación y relación con los tres poderes del Estado de cada uno de los países, y nuestra visita y la invitación que nos han cursado en el día de hoy la enmarcamos también en el vínculo y en la relación con el Poder Legislativo en Brasil, porque consideramos que desde la agenda de derechos humanos del ámbito parlamentario encontramos muchas resoluciones frente a situaciones adversas, fundamentalmente las limitaciones que buscan poner a veces las gestiones de gobierno frente a la construcción de la agenda de derechos humanos. Sobre el tema de desinformación, violencia política, violencia contra periodistas y libertad de expresión, me parece importante ponerlo en ese marco, en el contexto de una mirada de carácter regional, de lo que nos está sucediendo, de lo que sucede con lo que yo denomino los comunicadores sociales, no solamente los que ejercen el periodismo, sino aquellos que comunican y dan visibilidad a los conflictos que se presentan frente a la situación de los habitantes de nuestros territorios. Y es desde allí de donde me parece que debemos ver la situación acuciante en nuestra región, que tiene que ver con la estigmatización, la persecución, el impedimento de informar con respecto a situaciones de violaciones a los derechos humanos cometidas por los estados de nuestros países. Hay una observación por parte de tanto el sistema universal como el sistema interamericano con respecto a la libertad de expresión, a la desinformación, a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, que tenemos que tenerlo en cuenta en el marco de algo que debemos contemplar en nuestra región, que es la situación de profunda desigualdad. Nosotros vivimos en la región más desigual del planeta. Esta desigualdad no es solamente una desigualdad de carácter económico, lo es también en el acceso a servicios esenciales, entre los cuales está, y debemos considerar, el acceso a la comunicación, ¿no es cierto? No solamente como un derecho, sino como un servicio que debe ser brindado. Por ejemplo, el acceso a Internet. Hemos visto nosotros durante la pandemia lo que significó la pérdida de comunicación por parte de vastos sectores de la población, sea esto por situaciones socioeconómicas o sea esto por situaciones de distancia, donde hubo que revisar el rol y la función del Estado en la garantía de derechos en este sentido para el acceso, por ejemplo, a la educación durante el periodo de pandemia y de aislamiento que se hayan vivido en nuestros países. Entonces, es muy importante tener una mirada en el marco de esta situación de profunda desigualdad que se vive en nuestra región, porque es desde allí de donde se construyen, por ejemplo, las situaciones vinculadas a la estigmatización y señalización de dirigentes sociales y políticos, su persecución de carácter penal, la construcción de información falsa, lo que se denomina las fake news, que generan sobre los luchadores y luchadoras de los derechos humanos, aquellos que buscan informar, generan varias situaciones en su búsqueda. Una es neutralizar la información que transportan, que buscan informar, pero buscan también quebrar su voluntad de lucha. Entonces debemos ver allí una gran preocupación vinculada a
la defensa y la promoción de los derechos humanos. Por eso, nuestra contrapropuesta debe ser la construcción permanente de la visibilidad de los conflictos y del compromiso que debemos garantizar desde los Estados para el cumplimiento de las responsabilidades que los mismos asumieron. Nosotros decimos que los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión, la posibilidad de informar e informarnos, la posibilidad de tener la diversidad y la pluralidad de voces que nuestras sociedades tienen, no es una opción política de los gobiernos, es una obligación de los Estados. Y es desde allí de donde nosotros tenemos que partir en cualquiera de estas discusiones y luchar permanentemente en contra de la regresividad de derechos que se quieren construir. Por último, me parece importante que las acciones permanentes frente a la protección de la vida de los comunicadores sociales, de los periodistas, de los defensores de los derechos humanos con los cuales están vinculados en nuestros territorios, debe tener una respuesta inmediata frente a la figura de desaparición de personas que se cometen previo a que suceda la determinación, si se localizan los cuerpos de las personas, de que se ha cometido un asesinato, frente a la desaparición de personas, los Estados deben tener adelante, y esto es responsabilidad de los tres poderes del Estado, acciones concretas de investigación, de persecución y de sanción de los responsables de estos crímenes. La impunidad sobre estos crímenes invita a la repetición de los mismos. La sanción ejemplar de estos crímenes hace que sucedan dos acontecimientos, un acto de reparación hacia las víctimas, un acto de visibilización de las demandas que esas víctimas estaban llevando adelante y que pagaron con su vida, y por otro lado genera una respuesta de censura y disminución de estas acciones criminales por parte de agentes del Estado o paraestatales. Entonces allí es donde nosotros tenemos que encontrar un camino, por eso es el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur se propone ser partícipe de la construcción de una agenda en este sentido, del intercambio de experiencias. Países como la Argentina sobre desaparición forzada ha tenido una experiencia importante y también una legislación vinculada a la actuación en el presente, por ejemplo, sobre las reformas de nuestros códigos procesales penales para la investigación sobre desaparición de personas y la actitud que se debe tener con las fuerzas de seguridad que puedan estar implicadas en la comisión de ese tipo de crímenes. Por eso es central el debate que están haciendo y tan importante en el marco de un proceso electoral que se va a desarrollar en pocos meses en su país. Para nosotros es muy importante, el Instituto está procurando ser un observador internacional durante el proceso electoral, entre los cuales tenemos consideraciones sobre cada uno de estos puntos que estamos planteando en este encuentro. De esta manera buscamos cumplir con las funciones esenciales que tiene el Instituto de Políticas Públicas, que es generar caminos de intercambio, de experiencias, favorecer el acceso a derechos, la visibilidad de los mismos y la construcción de una agenda protectiva de los defensores y defensoras de los derechos humanos, entre los cuales debemos tener siempre aquellos comunicadores sociales que están en el territorio mostrando cómo se vulneran los derechos. Esto lo vemos de carácter extremo, vinculado a las situaciones sobre la vida o la muerte de las personas, pero también lo vemos en otras acciones constantes, cotidianas, como es la transferencia de recursos de los sectores más empobrecidos a la cúspide económica de nuestros países, como lo vemos también nosotros sobre las catástrofes de carácter medioambiental que se provocan, sobre la explotación del monocultivo en nuestros territorios, el corrimiento de las fronteras del monocultivo, las explotaciones clandestinas de la tierra. Entonces hay allí lugares importantes para mirar una agenda que no es una agenda de Brasil, es una agenda de toda la región. Encontramos denominadores comunes en estas problemáticas y creemos nosotros que se debe construir en este sentido y ponemos a disposición nuestra participación en este encuentro de hoy como un punto inicial de contar con el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur como un actor activo y solidario en la búsqueda de la defensa de los derechos humanos.
la lucha contra la concentración de los medios de comunicación, las estrategias de desinformación, deben ser también un camino que debemos desarrollar y circular a lo largo de el tiempo. No es una acción puntual, sino que debe ser una agenda de mediano plazo, y en esto también buscamos involucrar al Instituto en la vinculación, en este caso, con el Parlamento de Brasil y en particular con la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados. Agradezco mucho la posibilidad de tener esta intervención y me encuentro muy gratamente en un lugar que considero de amigos, de aliados estratégicos en la lucha por los derechos humanos. Muchas gracias.